Gloria a Dios, bienvenidos. Yo me llamo Clinton y ustedes están en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que nosotros regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como mandó el Señor Jesucristo. Tengo mi Biblia abierta al cuarto capítulo de Juan y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Por este propósito estoy aquí y espero que ustedes están aquí por ese mismo propósito. Quiero hablar con ustedes sobre algo muy importante. Dice la Biblia en 1 Pedro 4:11 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Los discípulos de Jesucristo se llaman cristianos. Nosotros que somos discípulos de Jesucristo, que creemos su palabra, que somos bautizados en su nombre, que somos llenos de su espíritu, con la manifestación de hablar en otras lenguas, como dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos llamados cristianos. Pero hay organizaciones, perdón mi español, no es mi lengua materna, pero estoy intentando. Hay muchas organizaciones en el mundo que se llaman denominaciones. ¿Qué es una denominación? Es un grupo de gente o una organización de gente que han rechazado el nombre de Jesucristo y han tomado otro nombre con menos valor, denominados. Si uno tiene la oportunidad de tener el nombre de Jesucristo, ser llamado por el nombre de Jesucristo, ser parte de la familia real, que está llamado por el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ese hombre o mujer decide tomar otro nombre con menos valor que el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Entonces, cuando una persona decide tomar otro nombre con menos valor, se está denominando. Denominar es tomar un nombre de menos valor. Hay muchas denominaciones en este mundo llenas de personas que profesan ser cristianos, pero han rechazado el nombre del Señor Jesucristo. Bautistas, luteranos, presbiterianos, católicos, pentecostales, apostólicos. Muchas denominaciones, muchas organizaciones religiosas que son centros de entretenimiento religioso. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios a los que tienen oídos para oír, para que los que tienen oídos para oír puedan salir de las denominaciones de este mundo para servir a Jesucristo en espíritu y en verdad. En el capítulo 3 de la Revelación o Apocalipsis, depende en la Biblia que usted tiene, Revelación capítulo 3, versículo 1 dice, Yo conozco tus obras, dice Jesús, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. De eso quiero hablar con ustedes. En Deuteronomio 6:4, hay algo que se llama entre los judíos el Shema. Shema es una palabra que quiere decir oíd. Y en Deuteronomio 6:4 dice, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay solamente un Dios. Hay solamente un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Dice la Biblia que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro Dios. Y cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba orando a su Padre y a su Dios, podemos leer en el capítulo 17 de Juan, capítulo 3, dice Jesucristo cuando estaba orando a su Dios y a nuestro Dios, a su Padre y nuestro Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste.
Esta es la fundación, y perdóname mi español, esta es la fundación de la doctrina de Cristo. Y dice la Biblia en 2 de Juan versículo 9, si alguno transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si alguno transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso Satanás ha creado todas las denominaciones en este mundo, centros de entretenimiento religioso, para entretener gente religiosa, para que crean en sus corazones que son cristianos mientras que no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y Satanás sabe que ellos están pereciendo en sus pecados, pero ellos no saben eso porque sus pastores que han graduado de organizaciones jesuitas que se llaman seminarios, están engañando a esa gente con el mismo engaño con que ellos han estado engañados aprendiendo en seminarios y no en la palabra de Dios. Saben, cuando un hombre es un hombre de Dios, cuando leemos la Biblia y leemos de un hombre de Dios, cualquier hombre que sea, ese hombre de Dios fue criado por Dios, fue levantado por Dios, que sea profeta, apóstol, pastor, evangelista, maestro. Ese hombre fue levantado y llamado de Dios. Tiene su llamamiento, tiene su ordenación de Dios. No tiene su ordenación de un seminario. Dios nunca, el Dios Altísimo, de que estamos hablando, de que estamos leyendo en esta Biblia, Dios nunca envió ningún hombre a un seminario para aprender a ser un ministro. Nunca, ni una vez. Ni una vez. Los seminarios son instrumentos de los jesuitas. Los jesuitas son un grupo militar bajo el liderazgo de la Iglesia Católica Romana para combatir contra un grupo entre los católicos que se llaman protestantes. Los protestantes son católicos. Por eso se llaman protestantes, porque están protestando contra su propia madre, la Iglesia Católica Romana. Si no fuera así, no se llamarían protestantes. Todos los protestantes son católicos entre la Iglesia Católica protestando contra su propia madre. Pero cristianos no son protestantes ni católicos. Cristianos son discípulos de Jesucristo. Protestantes son discípulos de Roma con sus hermanos los católicos. ¿Okay? Los protestantes y los católicos son miembros de la misma familia y sirven a Roma y creen y practican las doctrinas de Roma. Pero nosotros nosotros que nos llamamos cristianos, servimos a Jesucristo y creemos la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo se encuentra en la Biblia y es muy diferente que las doctrinas de Roma. Ok, voy a contarles una cosa muy importante. Cuando crecimos en este mundo, tú, yo, todos nosotros, hemos crecido bajo el liderazgo del Imperio Romano. Todos nosotros, porque vivimos en un mundo que está apoderado por el Imperio Romano, como en los días cuando Jesucristo nuestro Señor andaba en la tierra, así es hoy. El Papa de Roma es el emperador de Roma y nosotros nacimos bajo el liderazgo del Imperio Romano. Y siendo así, hemos aprendido toda nuestra vida doctrina católica, doctrinas católicas. Entonces, nosotros aprendimos de nuestra juventud que Dios es supuestamente una trinidad de personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Todos han oído eso. Usted ha oído eso también yo.
esas cosas fueron enseñadas a mí y a ti en todas nuestras vidas. ¿Ok? Otra vez, por favor, perdone mi español y entiende que no es mi lengua materna, pero escuche el mensaje y no mis equivocaciones, por favor. Entonces, cuando vimos o cuando venimos a la Biblia y leímos la Biblia, descubrimos, con esperanza, si estamos poniendo atención a la Biblia, que Dios no es una trinidad de personas. Que Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo no es nadie. Y Dios el Espíritu Santo no es nadie. Esos dioses no existen. Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Esos dioses no existen. Son mitos. ¿Y de dónde vienen? De Babilonia y de Egipto. Pero no hay Dios el Hijo y no hay Dios el Espíritu. Sí hay el Hijo de Dios, sí. Y si hay el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sí. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Perdón, otra vez. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, como dice la Biblia. Pero no es un Dios que se llama Dios el Espíritu. Ese Dios no existe. Entonces, cuando aprendimos de la Biblia, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a leer la Biblia, descubrimos que Dios no es una Trinidad y que Roma nos mintió. Y regocijamos mucho en el descubrir que Dios no es una Trinidad, que Dios es uno, como dijo Jesucristo. Esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado, el Hijo de Dios. Entonces, cuando aprendimos de eso, el diablo está muy enojado porque hemos descubierto que su sistema es una mentira. Entonces, él tiene otro plan, un plan B. Cuando descubrimos que Dios no es una trinidad de personas, el diablo tiene un plan B. Otra iglesia, otra denominación, llamada por otro nombre que Jesucristo, al otro lado de la calle, cuando salimos de la iglesia trinitaria en este lado de la calle, aquí estamos en la calle habiendo salido de esa iglesia, como dice Jesucristo, sal de ella. Ok, estamos en la calle y ahorita el diablo dice del otro lado de la calle, ven acá, nosotros no creemos que Dios es una trinidad. Nosotros creemos en la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Ese diablo es un engañador. Entonces mucha gente vayan al otro lado de la calle, entrando en una iglesia que se llama apostólica. No es la iglesia de Jesucristo, es una denominación. Han rechazado el nombre de Jesucristo. Son bautizados en el nombre de Jesucristo. Y proclaman el nombre de Jesucristo y sanan los enfermos en el nombre de Jesucristo, pero no se llaman por el nombre de Jesucristo. Han cambiado el nombre de Jesucristo por un título dado por hombres, apostólico, la iglesia apostólica, de la fe apostólica, pero no creen en la doctrina de los apóstoles. Y la gente están atraídos a esa iglesia al otro lado de la calle para aprender una doctrina que se llama la unicidad de Dios. ¿Recuerdas que la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios? ¿Dónde está escrito? 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Siendo cristianos, ¿podemos decir Dios es uno? Sí, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Dios es uno. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno. ¿Okay? Podemos decir eso. Pero siendo cristianos y obedeciendo la Biblia, ¿podemos hablar de la unicidad de Dios? No, señor, no, señora. No podemos decir, si estamos hablando como las palabras de Dios, como Dios nos ha mandado en su palabra, no podemos hablar de la unicidad de Dios, porque la unicidad de Dios no está escrito en ningún lugar de la Biblia, en ningún lado de la Biblia.
La doctrina, la unicidad de Dios, es realmente una herejía de muchos siglos que se llama modalismo. La doctrina del modalismo declara que en vez de tres personas, como los trinitarios enseñan, en vez de tres personas, Dios no tiene tres personas, tiene tres modos o modales. Tres modos. Ellos dicen que Dios es el Padre en la creación, y el Hijo en la redención, y el Espíritu Santo en la santificación. Es que Dios tiene estos tres modos de operación, pero todos los tres son el mismo Dios. Esa es la doctrina de la unicidad de Dios. Y es totalmente extraña de la palabra de Dios. Nada de eso está escrito en la palabra de Dios. Es totalmente contrario a la doctrina de Cristo, porque los moralistas niegan nuestro Señor Jesucristo, diciendo que el Hijo de Dios es realmente su propio Padre y que Dios ha venido a ser su propio Hijo. Ellos no entienden que, como dice la Biblia, Dios ha venido en carne. Dios ha venido en carne. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. En 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. La Biblia no dice que Dios era Cristo o Dios vino a ser Cristo. La Biblia no dice que Dios vino a ser un hombre. Pero la Biblia dice que Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dicen, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un hombre, Dios no es un hijo de hombre. Dios es un espíritu, como comenzamos en este mensaje. Jesucristo mismo dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es un hombre. Dios no vino a ser un hombre. Dios no vendrá a ser un hombre. Nunca. ¿Ves? Los que enseñan la doctrina, la unicidad de Dios, están enseñando la misma herejía que los trinitarios. Porque los trinitarios creen que Dios vino a ser un hombre. Los trinitarios no creen que Dios el Padre vino en carne. Ellos creen que otro Dios, Dios el Hijo, vino en carne. Pues Dios el Hijo no vino en carne, es imposible porque Dios el Hijo no existe. Uno que no existe, no es posible que Él ha venido en carne. Dios el Hijo no ha venido en carne, porque Dios el Hijo no existe, no hay tal Dios. Dios el Padre vino en la carne. ¿Cómo vino en la carne? Engendró un hijo. Dice la Biblia que el Hijo de Dios es un hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. La Biblia hace muy claro que el Hijo de Dios es un hombre. Y eso es aún el significado de la frase Hijo de Dios. Hijo es una palabra española que quiere decir un bebé macho humano. Eso es el significado de la palabra hijo. La palabra hijo no quiere decir un Dios. No quiere decir un Dios. La palabra hijo quiere decir un bebé o un niño macho humano que fue engendrado por alguien en el vientre de una mujer. Y una mujer concibió y dio a luz un bebé macho humano. Eso significa la palabra hijo. La palabra hijo no tiene otro significado.
Sí, los trinitarios niegan el único Hijo engendrado de Dios, diciendo que hay otro Dios que es coigual y coeterno con Dios el Padre, que es una mentira. Porque no hay nadie que es coigual y coeterno y coexistente con Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. No había nadie con Él en el principio. No había nadie que ayudó a Él crear todo el mundo. Él creó todas las cosas por sí mismo. La Biblia declara eso específicamente, claramente y repetidamente. Entonces los trinitarios que no conocen a Dios y no tienen a Dios, de acuerdo a la Biblia, porque cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Los trinitarios no tienen a Dios porque ellos proclaman otros dioses que no existen y ellos niegan el único Dios todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, como dice en Judas, versículo 4. ¿Cómo es en español? Perdón, yo sé las escrituras en inglés, pero en español tengo que abrir mi Biblia. Pero en Judas, versículo 4, dice, porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Los trinitarios, declarando tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son tres dioses. Puedes decir que no, pero estás mintiendo porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres dioses. Ellos proclaman tres dioses, están negando a el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque están proclamando otros dioses, negando el único Señor Dios, y están proclamando un otro Jesús que no existe, un Jesús que supuestamente es un Dios coigual con su Padre. Un Dios que estaba con su Padre en el principio, ayudándole a crear todas las cosas. Y ese Dios no existe. Entonces los trinitarios están negando a nuestro Señor Jesucristo, declarando que Dios vino a ser un hombre. Y al otro lado de la calle, saliendo de esa iglesia, cruzando la calle, al otro lado de la calle, aquí están los católicos y la mayoría de los protestantes que creen en la Trinidad. Saliendo de allí, cruzando la calle, entramos en una iglesia que se llama Pentecostal o apostólica. Y en esa iglesia, ellos dicen que nosotros no creemos en la Trinidad. Nosotros creemos que Dios es uno. Oh, qué bueno. Los diablos creen también y tiemblan. Y entrando en esa iglesia apostólica, ellos dicen, oh, nosotros creemos que Dios es uno. Ok, buen principio. Pero estando allí bajo el liderazgo de esos hombres que graduaron de sus seminarios, de los mismos jesuitas que inventaron los seminarios por los que en el otro lado de la calle, también inventaron los seminarios para los en este lado de la calle. Y ellos han graduado de sus seminarios siendo criados por los jesuitas en vez de Dios. Comienzan a enseñar la misma mentira que han enseñado en este lado de la calle. La única diferencia es que se llaman por términos diferentes en este lado de la calle. Porque en este lado de la calle, ellos enseñan que Dios vino a ser un hombre. En este lado de la calle, enseñan lo mismo, que Dios vino a ser un hombre. Pero la Biblia no dice Dios vino a ser un hombre. La Biblia dice claramente que Dios no es un hombre y que Dios nunca cambia, que Dios es un espíritu y un espíritu no es un hombre y un hombre no es un espíritu. Un hombre tiene carne y huesos. Vamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 24, cuando Jesucristo había resucitado de los muertos y estaba enfrente de sus apóstoles que había escogido. Y dice,
Mirad mis manos y mis pies. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Quién dijo eso? Un hombre resucitado de los muertos. Dios es espíritu. El Hijo de Dios es un hombre. Un hombre no es Dios, nunca había sido Dios y nunca será un Dios. Dios es un espíritu. Nunca había sido un hombre, nunca vino a ser un hombre y nunca será un hombre. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este lado de la calle, los trinitarios enseñan que Dios vino a ser un hombre. En este lado de la calle, los hombres enseñan que Dios vino a ser un hombre. En los dos lados de la calle están mintiendo, porque Dios nunca vino a ser un hombre. La creencia que el Hijo de Dios es su propio Padre es tan ridículo en toda manera que los trinitarios enseñando que hay un Dios que se llama Dios el Hijo y que Dios el Hijo vino en la carne. Las dos cosas son igualmente ridículas, y ninguna es la verdad. La verdad es que Dios ha venido en carne. Dios estaba en Cristo. Cuando Jesucristo nuestro Señor llegó a la edad de 30 años, bajó hasta el río Jordán para ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado, los cielos fueron abiertos y Dios, su Padre, habló y dijo: este es mi Hijo, en que estoy muy complacido, en que tengo mucha complacencia, perdón mi español. Y Dios ungió su Hijo, el hombre que estaba bautizándose en el río. Dios ungió su Hijo con su Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, no una persona, tercera persona de la deidad, porque no hay tal cosa. El Espíritu de Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo el Espíritu Santo en mí. Yo soy cristiano, lleno del Espíritu Santo. Hablo con otras lenguas, como dice la Biblia, cuando oro. El Espíritu Santo que tengo en mí es mi Padre, mi Dios y mi Padre. El Espíritu Santo que estaba en Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que Jesús le llamó el Padre. El Padre. Jesús le llamó el Espíritu Santo que estaba en sí el Padre. ¿Por qué? Porque era el Padre. Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 20. Perdón. Y pensando él, José, en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no es su propio Hijo. El Espíritu Santo es el Padre del Hijo. El Padre. Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, no vino a ser un hombre. No tiene un modo de hombre. Pero en este lado de la calle dice que Dios tiene 3 manifestaciones. Que Dios es el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Eso es una mentira. La Biblia no dice eso. Recuerdas que la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Dónde dice la Biblia
que Dios es el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. ¿Dónde dice eso? No dice eso. ¿De dónde viene eso? Del seminario de los jesuitas. Los mismos jesuitas que enseñaron los católicos, los luteranos, los bautistas, todos los trinitarios. Ellos enseñaron en sus seminarios, los pastores de las iglesias apostólicas y pentecostés también. Son de una misma bestia. Y los dos están regurgitando, si es una palabra, regurgitando, vomitando la misma mentira, solamente usando términos diferentes. Ellos dicen 3 personas, ellos dicen 3 modos. Ellos dicen que Dios vino a ser un hombre, ellos dicen que Dios vino a ser un hombre. Son mintiendo. Perdón, están mintiendo. Están mintiendo. Dios no es un hombre. Ningún hombre es Dios. Pero Dios es en un hombre. Dios fue manifestado en un hombre. Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. Los trinitarios en este lado de la calle niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, proclamando que hay otro Dios que se llama Dios el Hijo. El Hijo de Dios y Dios el Hijo no son lo mismo. Son perfectamente contrarios uno a otro. Y ellos en este lado de la calle niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, diciendo que Jesucristo es su propio Padre. Jesucristo es el Padre. Diciendo que el Hijo de Dios es su propio Padre. La Biblia no dice eso. La Biblia habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? La Biblia, ¿estoy correcto? La Biblia habla muchas veces del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene un Dios. Él no es Dios. Dios está en Él. Sí, y Él hablaba como Dios porque Dios estaba en Él, diciendo, de cierto, les digo que antes que Abraham era, yo soy. ¿Quién hablaba esas palabras? Dios. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que puso sus palabras en su Hijo, esa profeta que iba a levantarse. Y Jesucristo, esa profeta de que escribió Moisés en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice, profeta, Dios estaba hablando con Moisés, y dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Continuando, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Jesús era ese profeta. Aquel profeta era Jesús, el Hijo de Dios. Habló las palabras de Dios. Pero el hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, no es Dios. Él es un hombre, el Hijo de Dios. Y los que enseñan que el Hijo de Dios es su propio Padre son equivocados. Los que dicen que Dios vino a ser un hijo, su propio hijo, están equivocados. Y los hombres que enseñaron a ellos esas mentiras son herejes. Herejes. Porque aprendieron su doctrina no de Jesucristo, sino en un seminario. Vamos a la epístola de Gálatas, y vamos a leer las palabras de un apóstol de Jesucristo. Un apóstol que se llama Pablo. Dice desde el principio, Pablo,
apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo, en tiempo pasado, era un fariseo y aprendió toda su vida bajo a los pies de Gamaliel, un fariseo muy famoso. Y después que Pablo vino a ser cristiano, de qué manera refirió Pablo a las cosas que aprendió toda su vida bajo los pies de Gamaliel. Estiércol. Lea la epístola de los Filipenses. Pablo dijo que todas las cosas que aprendía bajo el liderazgo de los fariseos, siendo un fariseo, era estiércol. Estiércol es una palabra que describe las cosas que se enseña en un seminario. Un seminario es una herramienta del diablo. Y punto. No hay un seminario que está ordenado de Dios. Y no hay ningún seminario que tiene la autoridad de ordenar un pastor, o un apóstol, o un evangelista, o un maestro, o un profeta. Y punto. No hay ningún seminario, ninguna escuela, ninguna universidad, ningún colegio que tiene la autoridad de ordenar un ministro de Dios. Hay solamente uno que tiene autoridad de ordenar ministros en su propia iglesia, y esa es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Si usted ha venido a un seminario, estudiado y recibido un título que dice eres un pastor, eso no vale nada en el reino de Dios. Yo tengo impresora. Yo puedo ir al Walmart y comprar un montón de papel así por como $4. Y yo puedo imprimir una diploma que dice que tengo una ordenación de una escuela. ¿Para qué? Dios no está impresionado con eso. Eso no vale nada en la presencia de Dios, en la vista de Dios. Esa pieza de papel es una pieza de papel. Y nada más. Y nada más. Sí, un seminario no tiene la autoridad de ordenar un pastor. No en la iglesia de Jesucristo. Tal vez en la iglesia católica o protestante, pero no en la iglesia de Jesucristo. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre. No dice por Jesucristo quien es Dios el Padre. Dice Jesucristo y Dios el Padre. La palabra y quiere decir que hay dos cosas diferentes siendo descritos en esta conversación. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios el Padre. Y como dijo Pablo, apóstol, no de los hombres. Pablo no aprendió el evangelio que predicó por los hombres. Él no fue a una escuela para aprender la doctrina de una denominación. Y toda denominación dice, nosotros no somos una denominación. Y tienen excusas para el nombre que han escogido, para rechazar el nombre de Jesucristo y escoger otro nombre que no vale nada. Tienen un nombre que viven, pero son muertos. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Oh, aleluya. Dice aquí en versículo 15 adelante, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién le llamó? Dios le llamó. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver Pedro y estuve con él 15 días. Mas ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo no aprendió el evangelio que predicaba de ningún hombre. Lo aprendió de Dios. Y solamente los que aprenden el evangelio de Cristo, de Jesucristo mismo personalmente, son ministros de Él. Déjame decirte eso otra vez. Solamente los hombres que han aprendido el evangelio de Cristo, de Jesucristo mismo, son sus ministros. Un seminario es una herramienta de los jesuitas para sembrar semen, una semilla, para sembrar mentiras en la gente, para hacerlos entretenedores religiosos y nada más. En vez de la ordenación de Dios, tienen una pieza de papel. En vez de la verdad, tienen mentiras. En vez de la unción del Espíritu Santo, tienen el arte de entretener a la gente. En vez de la humildad, tienen un título. Pastor Gómez, Pastor Ronaldo, Pastor esto, Obispo esto, Apóstol otro. Se llaman por títulos así. Eso no se hace en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo, si tenemos un pastor y el pastor se llama Ryan, él no se llama Pastor Ryan. Él se llama el hermano Ryan y él es el pastor. Tenemos un pastor que se llama Ryan bajo este ministerio y él se llama el hermano Ryan. Él es un pastor llamado de Dios. Ha estado en un seminario en tiempo pasado, pero después buscaba a Dios en su palabra y se arrepintió de toda la basura, el estiércol que aprendió en ese seminario y comenzó a servir a Dios de acuerdo a su palabra, hablando como las palabras de Dios, porque si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y ese hermano Ryan es un pastor, tiene su llamamiento de Dios, y los que están bajo su liderazgo saben que él es el pastor, no por un collar que tiene, no por una cosa que se dice pastor aquí, no por una disfraz que se pone, pero por las palabras que él habla, por sus acciones, porque la vida de Jesucristo está manifestado en él. Por eso las ovejas conocen sus pastores. Los pastores en la iglesia de Jesucristo no se llaman por títulos. No se dice Pastor Ryan. Y si usted llega al hermano Ryan y le dice Pastor Ryan, él te va a reprender. Él te va a reprender. No me digas así. Eso no es mi nombre. Mi nombre es Ryan. Somos hermanos. Si soy un pastor, mi ordenación es de Dios. No es un título que voy a poner ante mi nombre, como la gente de este mundo, que van a sus escuelas y vienen a ser doctores y quieren que la gente les llamen doctores y otra cosa. Así no se hace en la iglesia de Jesucristo. Ese pertenece al sistema de los Nicolaitas. Y los Nicolaitas son aborrecidos de Jesucristo. Revelación 2, 6 y 15 dice, Revelación capítulo 2, versículos 6 y 15, dice que Jesús aborrece las doctrinas y las acciones de los Nicolaitas. Los Nicolaitas son los que se llaman por títulos especiales y que tienen las sillas especiales enfrente de la iglesia, a donde se asientan la gente especial, separados con la otra gente. Ese es aborrecido delante de Dios. Entonces, he estado hablando mucho.
Y te doy gracias para todos ustedes que todavía están conmigo después que 40 y casi 45 minutos de hablar. Pero tenía que explicar todas estas cosas para la edificación de los santos, la edificación que los que aman a Dios y creen la palabra de Dios, pero han estado desviados de ese camino estrecho que lleva a la vida, hasta las tradiciones de los hombres, no sabiendo del engaño. Pero ahora ustedes saben que en este lado de la calle los trinitarios están mintiendo, engañados y engañando a otros. Y en este lado de la calle los pentecostales y los apostólicas están también engañados y engañando a la gente. Pero los que permanecen en la palabra de Dios van a ser verdaderamente los discípulos de Jesucristo y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Que sean estas cosas que he compartido a ustedes en el nombre de Jesucristo una bendición para los que creen la palabra de Dios. Si ustedes tienen preguntas, pueden poner tus preguntas abajo en la sección de los comentarios. O también mi dirección de correo electrónico está abajo en la caja de información. Me pueden escribir. Aquí estoy para ayudar a ustedes. No para arguir ni para discutir, porque no hay tiempo para eso. Yo no soy ningún teólogo. He estado un teólogo, pero ya no. Gracias a Dios soy cristiano, un ministro de Jesucristo, y mi ordenación no es de ninguna escuela, ningún colegio, ningún seminario, ningún hombre, sino de Dios. Y estoy aquí para ministrar a ti lo que dice la palabra de Dios, para que tú heredas el reino de Dios con muchas riquezas, para que tú tendrás la oportunidad de ver cara a cara nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para nosotros y fue levantado de los muertos por el poder de Dios el Padre. Te doy estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y con su amor. Amén.